Londres, 1741. Me lo imagino como si estuviera parado en medio de esas calles. La ciudad ruge de alegría. Las campanas no dejan de sonar ni un segundo. En las tabernas el vino corre sin control y la gente bebe como si el mañana no fuera a llegar nunca. Por todas partes circulan medallas recién acuñadas. Brillan como si anunciaran el inicio de una nueva era. En ellas aparece un almirante inglés mirando con desprecio hacia abajo, mientras un oficial español, de rodillas, le entrega su espada aceptando la derrota. La inscripción es clara: el orgullo español humillado por el almirante Vernon. El Imperio Británico celebra lo que cree que es la mayor victoria naval de su historia. En el Parlamento se lanzan discursos encendidos. El rey Jorge II sonríe convencido de que ya domina todos los mares del mundo. Pero hay un detalle que cambia todo. Esa victoria jamás ocurrió. Mientras Londres festejaba un triunfo imaginario, en el Atlántico la situación para los ingleses era un infierno. No había gloria allí, solo enfermedad, caos y muerte. Cientos de hombres estaban cayendo. Y el mismo español que en las medallas aparecía arrodillado, Blas de Lezo, ni siquiera pensaba en rendirse. Al contrario, estaba preparando con paciencia el golpe más duro que Gran Bretaña sufriría en generaciones. Una derrota tan vergonzosa que más tarde el propio rey prohibiría, bajo amenaza de muerte, escribir o hablar de ella. Esta es la historia de cómo la arrogancia puede destruir incluso a una flota que se creía invencible. Y de cómo un hombre al que llamaban medio hombre terminó obligando a un imperio entero a inclinar la cabeza. Para entender el tamaño del desastre, primero hay que comprender la ambición que lo provocó. No fue una escaramuza menor. Desde las costas inglesas partió la armada más grande que el mundo había visto hasta entonces. En número de barcos no sería superada hasta el desembarco de Normandía, casi 2 siglos después. El objetivo era directo y brutal: borrar al Imperio Español del mapa, tomar Cartagena de Indias y, con ella, asegurarse el control de todo el comercio de Sudamérica, golpeando de lleno el poder español. Lo que oficialmente llamaban la Guerra del Asiento, los ingleses lo rebautizaron como la Guerra de la Oreja de Jenkins. Un nombre conveniente. Sonaba a honor herido, a justicia necesaria. Pero en el fondo todos sabían que no se trataba de dignidad, sino de dinero y comercio. En Londres lo presentaron como una cuestión de orgullo nacional. El Parlamento no solo aprobó el conflicto, prácticamente puso todo en manos del almirante Edward Vernon. Y si soy sincero, su confianza en sí mismo era mucho más grande que su verdadero talento militar. Le prometió al rey una victoria rápida y demoledora. Sobre el papel parecía imparable. 186 barcos bajo su mando. Más de 30.000 hombres entre marineros, soldados regulares y combatientes jamaicanos armados con machetes. ¿Y qué tenía Cartagena de Indias para resistir algo así? 6 barcos. Menos de 3.000 defensores. Muchos eran milicianos sin experiencia real en combate, otros indígenas con arcos. Y al frente de todos ellos estaba un hombre de 52 años, vasco, tuerto, manco y cojo, Blas de Lezo y Olavarrieta. Cualquiera, al ver el horizonte cubierto por velas enemigas, habría levantado bandera blanca sin dudarlo. Carl Blas no era cualquiera. Él entendía algo que Vernon no veía: su mayor debilidad no era la falta de barcos ni de cañones, sino su propio ego. Lo que estaba por ocurrir en la bahía de Cartagena no iba a ser una batalla tradicional. Iba a ser una partida calculada, como ajedrez jugado con pólvora. Cada movimiento del español estaba pensado para aprovechar la vanidad del inglés. Y eso es solo el comienzo. Durante años, muchos libros británicos intentaron minimizar o borrar lo sucedido. Pero cuando uno examina los hechos con cuidado, lo que aparece es una historia de resistencia casi sobrehumana. Marzo de 1741. Imagino a los hombres sobre las murallas de Cartagena mirando el mar Caribe, normalmente brillante y turquesa. Ese día dejó de serlo.
No por una tormenta, sino porque el horizonte se cubrió con un bosque de mástiles. La flota de Vernon bloqueaba toda la línea del mar. El estruendo de las anclas cayendo y el crujido constante de la madera debieron sonar como el anuncio del fin. Vernon no actuó con discreción. Llegó convencido de que ya había ganado antes de disparar el primer cañón. No ocultó sus movimientos. Desplegó su enorme armada con una lentitud casi provocadora, dejando que el miedo hiciera su trabajo entre los defensores. Solía decir, que Dios te maldiga. Y en aquel momento parecía que esa maldición pesaba sobre los españoles. Pero dentro de la ciudad, en su despacho en penumbra, Blas de Leso estudiaba mapas con una calma que desconcertaba. Conocía cada corriente, cada banco de arena, cada rincón estrecho de la bahía. Sabía que su ventaja no estaba en la fuerza, sino en el tiempo. Tenía que convertir cada avance inglés en un desgaste sangriento. Necesitaba retrasarlos lo suficiente para que entraran en juego los verdaderos aliados de Cartagena, las lluvias y las enfermedades tropicales. Su primera decisión parecía una locura. No salir a enfrentar a la flota inglesa en mar abierto. Con solo 6 barcos habría sido un suicidio inmediato. En lugar de eso, ordenó hundir parte de sus propios navíos en los canales de acceso a la bahía. Convirtió esas aguas en un laberinto de obstáculos y obligó a los gigantescos barcos de línea ingleses a detenerse, perdiendo así su ventaja inicial. Esa fue la primera pista de que Vernon no estaba lidiando con un oficial común. Cuando vio bloqueado el acceso, montó en cólera y respondió como sabía hacerlo, con fuego. Ordenó un bombardeo brutal. Durante días enteros, el cielo sobre Cartagena ardía. Miles de cañones disparaban sin descanso. La ciudad se estremecía con cada impacto. Casas enteras se venían abajo. El estruendo era tan insoportable que, según relataron después, algunos hombres terminaban sangrando por los oídos. Vernon lanzaba alrededor de 60 bombas por hora contra las posiciones españolas. No era una táctica sutil. Era pura fuerza, diseñada para quebrar la voluntad de cualquiera. Pero entre humo, polvo y ruinas, Blas de Leso seguía firme. Daba órdenes con precisión, movía a sus pocos hombres de un punto a otro, cerraba brechas, reorganizaba líneas. No había pánico en él, solo cálculo. Confiado en su abrumadora superioridad, Vernon cometió entonces su primer gran error. No entendió el terreno. Para tomar las defensas costeras tuvo que desembarcar tropas. Y al hacerlo, entregó a sus hombres a la selva. Y la selva, eso Blas lo sabía muy bien, no perdona a nadie. El primer obstáculo serio para los invasores era el fuerte de San Luis de Boca Chica, la puerta de entrada a la bahía. Vernon envió miles de soldados convencido de que caerían rápido. Pero allí se toparon con algo distinto, resistencia feroz. 500 hombres al mando del coronel Desnaux, bajo la supervisión directa de Leso, sostuvieron la posición frente a una fuerza 20 veces mayor. Fue en Boca Chica donde la mente de Leso mostró su lado más frío. Ordenó resistir hasta el límite y luego retirarse de forma organizada, dejando atrás algo más que escombros. Cuando los ingleses finalmente entraron, creyéndose victoriosos, entendieron que no había sido una huida cobarde. Había sido una maniobra para ganar tiempo. Y el tiempo era oro. Cada día que pasaban sitiando Boca Chica significaba menos provisiones, más desgaste y más exposición a la fiebre amarilla y al cólera. La naturaleza empezaba a hacer su trabajo. Aún así, la fuerza británica era enorme. Al final lograron abrirse paso y entrar en la bahía interior. Para Vernon, aquello era la prueba de que todo marchaba según lo previsto. Había atravesado la primera línea. Vio barcos españoles hundidos o ardiendo y dio por hecho que la moral enemiga estaba rota. Entonces cometió el error que lo marcaría para siempre. Convencido de que la caída de la ciudad era cuestión de horas, envió una fragata veloz rumbo a Inglaterra. El mensaje al rey Jorge II era claro y triunfal: Su Majestad, Cartagena es nuestra.
El Imperio español ha recibido un golpe mortal. Ni siquiera esperó la rendición formal. No necesitaba verla. En su cabeza ya había ganado. En Londres, al recibir la noticia, la maquinaria de propaganda explotó. Se acuñaron medallas, se organizaron celebraciones, el nombre de Vernon fue aclamado en todo el reino. Pero todo pendía de un hilo muy fino. Y él acababa de cortarlo con una victoria que todavía no existía. Mientras tanto, en Cartagena la situación era crítica, pero no definitiva. Leso se retiró hacia el último bastión, el castillo de San Felipe de Barajas. Aquella enorme fortaleza de piedra, levantada sobre una colina, era la llave final. Si San Felipe caía, caía la ciudad. Y si la ciudad caía, el dominio español en América quedaba herido de muerte. Vernon ya estaba cansado. Le molestaba que la ciudad siguiera resistiendo y quería terminar de una vez. No pensaba seguir perdiendo tiempo en asedios largos. Decidió lanzar un golpe directo, brutal, contra el castillo de San Felipe. Juró que no quedaría piedra sobre piedra. Pero Blas de Leso llevaba días preparándose justo para ese momento. No improvisaba. Observaba, medía distancias, pensaba varios pasos por delante. Estaba armando una trampa. Y así llegamos a la noche del 20 de abril de 1741. Vernon, harto del medio hombre, ordenó un asalto total. 3 columnas de granaderos de élite, lo mejor del ejército británico, avanzaron en silencio hacia las murallas del castillo. Aquí entra un detalle que parece inventado, pero no lo es. Días antes, Leso había mandado excavar un foso alrededor de las murallas. No era un foso con agua. Era una zanja seca, profunda y bien disimulada. Muy profunda. Los espías de Vernon habían calculado la altura de los muros para fabricar las escaleras de asalto, pero no sabían que el terreno ya no era el mismo. Leso lo había modificado a propósito. Imaginen la escena. Miles de soldados británicos avanzando en la oscuridad, cargando pesadas escaleras mientras los mosquetes españoles ya empezaban a disparar. Llegan al pie de la muralla, colocan las escaleras y comienzan a subir. Y entonces se dan cuenta del desastre. Las escaleras no alcanzan. Faltan casi 2 metros. Los hombres quedan suspendidos en el aire, expuestos, sin poder avanzar ni retroceder. Desde arriba, los defensores descargan fuego sin piedad. Un sobreviviente escribiría después que aquello fue una carnicería, que parecía la antesala del infierno. Los granaderos quedaron atrapados en el foso. Los que estaban adelante no podían subir. Los que venían detrás empujaban sin entender lo que pasaba. Se convirtió en un embudo mortal. Y Leso no se limitó a disparar balas normales. Ordenó cargar los cañones con metralla, cadenas y clavos. Cada disparo barría filas enteras de casacas rojas. Era como pasar una guadaña sobre un campo de trigo. El caos se apoderó de los británicos. Los oficiales gritaban órdenes que nadie lograba oír. Los tambores quedaron ahogados por los gritos de los heridos. El orgullo se convirtió en pánico. Entonces, cuando vio que el enemigo estaba roto por dentro, Leso dio la orden final. Las puertas del castillo se abrieron. Con bayonetas caladas, los españoles salieron al contraataque. Ya no era una defensa. Era una cacería. Los mismos soldados que en Londres ya habían sido celebrados como vencedores comenzaron a huir sin orden, dejando el campo cubierto de muertos, heridos y lo poco que quedaba de su honor. La colina de San Felipe amaneció cubierta de rojo. No era la bandera británica ondeando en la cima. Era la sangre de los hombres que intentaron tomarla. Al salir el sol, la imagen para los invasores era brutal. Cuerpos amontonados frente a las murallas. Y allí, tiradas en el suelo, las famosas escaleras que no alcanzaban, mudos recordatorios del error de Vernon y de la mente fría de Leso. Desde su buque insignia, Vernon miraba sin poder creerlo.
La victoria que ya había celebrado, la ciudad que ya había dado por conquistada, se le había escapado en una sola noche. Pero lo peor todavía estaba por venir. Si la derrota en San Felipe fue el golpe militar definitivo, lo que siguió fue una agonía lenta. Vernon no ordenó la retirada de inmediato. Su orgullo no se lo permitía. Y entonces apareció el segundo aliado de Leso, mucho más implacable que cualquier cañón. Llegaron las lluvias. Y con ellas, los mosquitos. El campamento británico, hacinado entre los barcos y las costas pantanosas, se convirtió en un foco de enfermedad. La fiebre amarilla, el llamado vómito negro, empezó a devorar a las tripulaciones. Cada día morían cientos. No había tiempo ni espacio para enterrarlos. Muchos cuerpos simplemente eran arrojados al mar. Los tiburones en la bahía de Cartagena se acostumbraron rápido al festín. El hedor era tan intenso que, según se decía, el olor de la flota inglesa llegaba antes que el propio viento. Soldados que habían resistido guerras en Europa, hombres duros, experimentados, ahora deliraban por la fiebre. No los estaba derrotando el acero español. Los estaba venciendo la selva, el clima y la obstinación de su propio comandante. Vernon veía cómo su gran armada se descomponía. La disciplina empezó a romperse. Hubo intentos de motín. El desgaste era total. La situación ya no podía sostenerse. Finalmente, el 8 de mayo de 1741, tuvo que aceptar lo impensable. Ordenó la retirada. Pero ni siquiera entonces dejó de lado su arrogancia. Antes de marcharse, mandó bombardear la ciudad una vez más. Un gesto inútil, nacido de la rabia. Solo desperdició pólvora. También envió una última carta a Blas de Leso, amenazando con regresar. La respuesta de Leso fue breve, directa y quedó grabada en la historia como una de las réplicas más elegantes y devastadoras jamás escritas. La respuesta de Blas de Leso fue corta y demoledora, que, si el rey de Inglaterra quería volver a Cartagena, tendría que construir otra flota aún más grande, porque la que tenía ahora solo servía para transportar carbón de Irlanda a Londres. La escuadra que regresó a Inglaterra no se parecía en nada a la que había zarpado llena de orgullo. De los 186 barcos, muchos quedaron en el fondo del mar o fueron abandonados por falta de hombres para tripularlos. De los 30.000 soldados y marineros, más de 10.000 murieron o quedaron inutilizados, la mayoría víctimas de enfermedades. Aquello fue un desastre gigantesco. Y entonces vino lo más predecible. El regreso de Vernon no fue ninguna celebración. Cuando la verdad empezó a llegar a la corte, el golpe fue brutal. El rey Jorge II quedó en ridículo. Habían festejado una victoria inexistente. Habían acuñado medallas burlándose del enemigo, y ese mismo enemigo les había propinado la peor derrota naval de su historia. ¿Qué hace un imperio cuando la realidad destroza su propaganda? La borra. Jorge II impuso lo que muchos llamaron la ley del silencio. Se prohibió hablar, escribir o publicar cualquier relato sobre la derrota en Cartagena de Indias. A los cronistas se les ordenó minimizar el episodio, culpar al clima, a la mala suerte, a lo que fuera, menos reconocer la superioridad táctica de Blas de Leso. Las medallas que mostraban al español arrodillado pasaron de símbolo de gloria a motivo de vergüenza. Se retiraron, se ocultaron, se guardaron en cajones. La versión oficial se ajustó. En los manuales británicos, la guerra de la oreja de Jenkins quedó reducida a un episodio menor y confuso. Vernon fue protegido. Leso, prácticamente ignorado. Pero la verdad siempre termina flotando, como los restos de un naufragio. Blas de Leso murió pocos meses después. La misma peste que devastó a los ingleses también lo alcanzó. Murió sin riquezas y sin los honores que merecía.
La corte española, ingrata muchas veces con sus propios héroes, no le dio el reconocimiento debido. Fue enterrado en una tumba sin nombre, cuya ubicación exacta todavía hoy es un misterio. Sin embargo, lo que hizo no pudo enterrarse con él. Cartagena de Indias siguió siendo española. El imperio resistió casi un siglo más gracias a aquella defensa que parecía imposible. Si Vernon hubiera ganado, es muy probable que gran parte de Sudamérica hoy hablara inglés. El rumbo del continente cambió porque un hombre se negó a aceptar que todo estaba perdido. Y aquí viene la pregunta incómoda. ¿Por qué casi nadie habla de esto? La historia de Blas de Lezo y la humillación de Vernon demuestra que no siempre escriben la historia los vencedores. A veces los derrotados la manipulan para esconder su vergüenza. Hoy esas medallas que celebraban la supuesta rendición de Lezo son piezas de colección. Valen mucho dinero, no por la victoria que anunciaban, sino por la mentira que representan. Aquel medio hombre, mutilado en el cuerpo pero firme en el espíritu, dejó una lección clara: la inteligencia y el coraje pueden derrotar incluso a la fuerza más aplastante. También nos recordó que la soberbia suele ser el primer paso hacia la caída. Y tal vez lo más duro de aceptar es esto: algunos de los mayores héroes son precisamente aquellos que la versión oficial intentó borrar. Al final, todo depende de quien esté contando la historia. Después del desastre de Cartagena, los ingleses regresaron a casa no como vencedores, sino como hombres marcados por la derrota. Lo que había comenzado como una expedición llena de promesas de gloria rápida y botín fácil terminó en agotamiento, enfermedad y una profunda desilusión. La armada que había zarpado entre vítores y discursos triunfales perdió no solo barcos y miles de vidas, sino también la ilusión de ser invencible. El golpe al prestigio del Imperio Británico fue duro. En Londres intentaron durante un tiempo suavizar la magnitud del fracaso. Los informes oficiales hablaban de clima adverso y enfermedades tropicales, evitando señalar errores de cálculo o exceso de confianza. Pero la verdad empezó a filtrarse a través de cartas de marineros, testimonios de sobrevivientes y rumores que corrían por los puertos. Poco a poco quedó claro que aquella gigantesca flota, considerada imparable, había sido derrotada por una combinación de resistencia inesperada, mala planificación y arrogancia. La derrota dejó una huella psicológica profunda. Muchos soldados que regresaron no volvieron iguales. Habían visto morir a compañeros no solo por balas enemigas, sino por fiebre, hambre y abandono. El sufrimiento en los barcos, el olor constante a enfermedad y muerte, la sensación de estar atrapados en una empresa sin sentido, minaron la moral incluso de los más experimentados. En el ámbito político, el fracaso obligó a replantear estrategias. No era suficiente tener más barcos y más hombres. La experiencia demostró que el conocimiento del terreno, la logística y la adaptación al entorno podían decidir el resultado de una campaña. La confianza ciega en la superioridad numérica quedó cuestionada. Para la sociedad británica, la derrota fue incómoda. No encajaba con la imagen de una potencia destinada a dominar los mares. Sin embargo, a largo plazo, aquel episodio también impulsó cambios. Se revisaron tácticas, se fortalecieron sistemas sanitarios en las expediciones y se comprendió mejor el impacto del clima y las enfermedades en las campañas coloniales. Así, la amarga experiencia no solo representó un fracaso militar, sino una lección histórica. Recordó que ningún imperio es invulnerable y que la soberbia puede ser tan peligrosa como cualquier enemigo armado.